Una vez más, amados, qué bueno es estar con ustedes en esta mañana y poder compartir una palabra que edifique nuestras vidas, que nos haga crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el único propósito de acercarnos más a Él, que es lo importante. Que lo que nosotros podamos aprender se torne en una acción diaria, que es lo que Dios quiere. Ahí está la bendición de Dios. Y este pasado viernes nosotros tuvimos nuestro servicio de oración. Recuerde, el segundo viernes, ya el pastor colando la pauta, el segundo viernes de mes tenemos nuestro servicio de oración. Está invitado, es tremendo servicio. Y pudimos reflexionar un poco sobre la decisión de buscar a Dios en oración, que era algo importante, y cómo eso que estábamos hablando conectaba bien con este mensaje, porque es como, lleva como un hilo conductor, por lo que para beneficios de muchos van a escuchar varias cosas de lo que se habló el viernes, pero se va a abundar un poco más, porque el tema de este mensaje es una gran pregunta, y la pregunta ¿es Dios mi guía? Vuelvo y pregunto para que haga, ¿es Dios mi guía? Mire lo que estoy diciendo. Si yo pudiera decir ahora, lo que me refiero es a que si Dios es tu guía, ¿verdad que sí? Pero yo lo que quiero es que tú hagas esta pregunta siempre mirándote a ti, no mirando a otro, que es lo más importante, para que tú puedas hacer tu reflexión y que primeramente el cambio venga de uno. ¿Por qué? Porque siempre que predicamos, y estoy seguro de eso, me voy a acordar, cuando a mí se me ocurre un ejemplo, probablemente de personas, etcétera, pero lo que yo debo hacer es virar y decir, si ese ejemplo que estoy dando, yo también estoy haciendo lo mismo, para saber si Dios es mi guía, porque muchas veces lo que solemos hacer es verdad, aquel necesita la guía de Dios, aquel necesita la guía de Dios, pero no nos detenemos a preguntar, pero ¿la necesitaré yo? Primero que nada, yo siempre he dicho que todos queremos que el mundo cambie, pero donde primero va a cambiar el mundo, ¿usted sabe dónde es? Con usted. Usted puede hablar de lo malo que están las cosas y todo, pero ¿sabe qué? Comience a establecer un cambio. Sí, las cosas, eso es cierto, no hay problema, pero que el enfoque no sea todo hacia afuera, sino que Dios quiere trabajar con nosotros y en nosotros, que es lo más importante. Y por eso sale este título, si es Dios mi guía. También este título viene como parte de un puente de lo que nuestro pastor Eddie estaba predicando en su tremendo mensaje la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí? Si no lo tienen en YouTube, da un paso más. Y utilizaba al profeta Habacuc para hablarnos y estimularnos a nosotros a dar un paso más y no quedarnos estancados ante la maldad que podemos ver, ante las situaciones que pasan en el mundo. No debemos quedarnos estancados, sino que deberíamos hacer precisamente como el profeta Habacuc. Y eso nos enseñó mucho. Pero yo decía mientras los escuchaba y estaba ahí sentado, de ese pasaje, eso está tremendo, tiene una riqueza tremenda y tiene más aún. Y ahí fue que yo dije, voy a seguir utilizando a Habacuc para precisamente aprender más de lo que dicen estos pasajes. Si Dios es verdaderamente nuestro guía, como Habacuc hizo de Dios su guía en sus momentos. Repitiendo el contexto del libro de Habacuc, Habacuc tenía dos quejas grandes. La primera queja era que el propio pueblo de Dios, el pueblo donde él estaba y pertenecía, era un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Y él reclamaba, Señor, ¿hasta cuándo? Habacuc era de Bayamón, una vez más, ¿hasta cuándo estos cabezones van a seguir haciendo lo que están haciendo, mano? Ahí lo entendimos mejor. O de allí, de Plantío, de allí, era de allí. Entonces Dios le contesta a Habacuc y le dice, sí, va a haber una solución. Y el pueblo, obviamente, por causa de darme la espalda, va a tener una disciplina. Y esta disciplina va a ser con los babilonios. Y Habacuc hace, pero ¿cómo va a ser con los babilonios? Con este pueblo que es tan malo. A Habacuc no le parece que las soluciones de Dios, no es como que no le parece, sino que no cuadra en su mentalidad
en su manera de pensar, y no lo culpo tampoco, que Dios le esté dando una solución para disciplinar a su pueblo. Y entonces utilizará a los babilonios, no te preocupes, pero Señor, ¿cómo es posible? Este pueblo se porta mal y ahora tú me dices que va a usar a los babilonios para... Si ese pueblo es peor todavía. Entonces Habacuc toma la decisión y dice, wow, Señor, tú me estás hablando, pero yo debo separarme para ver todo lo que tú quieres en medio de todo esto. Porque a mí me parece que esto no está bueno, que las cosas no están buenas, pero yo decido dar un paso más. Yo decido ver y poder entender lo que tú quieres hacer, aunque en este preciso momento a mí las cosas no me cuadren. Pero no se trata de que no me cuadren las situaciones. Se trata de yo cada día más, escúchelo bien. Yo creo que después que yo diga esto ya nos podemos ir. Porque no se trata de que las cosas nos cuadren a nosotros. Se trata de entender lo que Dios quiere hacer. Porque de boca decimos Dios es perfecto, sus planes son perfectos, sus caminos son más altos que nuestros caminos, pero cuando Dios determina establecer sus caminos en nuestra vida, entonces toda esa teoría como que se nos va. Y empezamos a preguntar, a cuestionar. Pero espérate, porque nada que no sea humano, no importa. Lo que pasa es que todo eso tiene antídoto para evitar este tipo de problemas en el camino, o por lo menos apaciguar el dolor del problema de no entender muchas veces lo que Dios quiere hacer y cómo Dios lo quiere hacer. ¿Me expliqué? Poder entender es ir a Dios. Poder entender es quedarse tranquilo, como nosotros hablábamos la semana pasada. Y eso era lo que decía Habacuc en el capítulo 2, verso 1, donde Habacuc decía, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. O sea que esto nos está enseñando precisamente una actitud espiritual que una persona debe tener, cada uno de nosotros, en respuesta de Dios. Esto es lo que está pasando, esto es lo que acabo de entender que Dios dice que va a hacer. Déjame seguir, déjame estar claro y déjame seguir estando conectado con Él para entender todo lo que Él quiere hacer. Para que el problema y la situación no me inunde a mí, sino que yo verdaderamente pueda concluir, como decía el pastor Eddie, como concluía el profeta Habacuc. Espérate, mas el justo por la fe vivirá. Porque Dios también contestó. Dios le dijo a Habacuc luego en el capítulo 2, no te preocupes, o sea, yo sé lo que tú me estás diciendo de los babilonios y ellos tienen su día y su hora. Porque delante de mí, o sea, el pecado no se va a salir con la suya, ni el pecador tampoco. El que yo esté haciendo un plan con ellos no significa que ellos no se van a llevar la consecuencia de lo que ellos han hecho. Porque estamos hablando de principio, no estamos hablando de un Dios malo. Dios nunca va a ser malo, pero estamos hablando de un Dios de principio. Claro que podemos concluir que aquel que le da la espalda a Dios y hace las cosas incorrectas, algo va a pasar ahí. Por principio de Dios, el principio es una ley que existe, que no se rompe con nada. Entonces, dentro de lo que en el capítulo 2 Dios le estaba hablando a Habacuc, para que pudiera entender, le está diciendo, papito, no te preocupes, que yo sé quiénes son ellos y yo voy a tomar cartas al asunto. Pero yo estoy trabajando con todos los asuntos de la vida y del mundo, y yo soy Dios. Entonces, a veces nos falta entender eso. ¿Sabe por qué? Porque las cosas las queremos resolver a nuestra manera. Y no entendemos que verdaderamente sí, sus caminos son más altos que los nuestros. Dios está mirando mucho más que tú tu situación. Dios ve mucho mejor que tú lo que a ti te pasa. Dios sabe 1000 veces mejor que tú cómo se soluciona esto. Ahora la pregunta es, si lo estoy creyendo, lo estoy haciendo una realidad en mi vida. Esas son dos cosas distintas. Creo que el pastor Eddie mencionó que del dicho al hecho, un refrán como ese, es muy cierto.
Del dicho al hecho hay un gran trecho. Eso es así. Así que todos necesitamos guía. Claro que sí. En la vida todos necesitamos, no importando cuánta experiencia tengamos en ciertas cosas, siempre van a llegar momentos donde nosotros no sabemos qué hacer. Siempre vamos a tener que preguntar. Siempre vamos a tener que buscar una guía. Y damos gracias a Dios porque siempre hay personas que nos pueden ayudar. Pero el primero que nos puede ayudar a nosotros es Dios. Pero por favor, cuando yo digo esta verdad, deberíamos cada vez entenderla mejor. Para que una verdad como esta no la dejemos en el aire. Le pongo un ejemplo. Puede que haya alguien que sepa cuál es la solución. Alguien sabio con la sabiduría de Dios que te está diciendo, y tú le estás diciendo, sí, pero no me diga, yo voy a esperar a que Dios me diga porque Dios me va a decir. Y Dios ya te está diciendo. O sea, tenemos que aterrizar estas verdades. Claro que Dios siempre tiene la respuesta, pero tenemos que estar apercibidos. Por eso era que Habacuc iba allá a la torre de vigilancia para saber, como decían, por dónde vienen los tiros de Dios, para entenderlos bien, para tener una comprensión de lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Porque lo que Dios hace ya entendemos que se va por encima de lo que nosotros podemos pensar. Pero cómo Dios lo hace de tantas maneras distintas que a veces nos encajonamos en que como Dios hizo esto una vez con aquel o conmigo, lo va a volver a hacer mañana, pasado y pasado. Ejemplos que yo he puesto de esto. Es probable que seamos unos niños en el Señor y Dios, en su sabiduría y queriendo revelarse a nuestras vidas, nosotros le presentamos una petición en nuestro desespero. Señor, yo no conozco mucho de ti, yo sé que tú, pero Señor, yo tengo una necesidad de esto y yo te pido por favor que tú lo hagas, que sanes a mi hijo, etc. Y de momento Dios lo hizo de una manera milagrosa. Y usted dijo, wow, ahora estoy viendo que Dios existe. Que Dios contesta peticiones, que sana, que me contestó la petición que yo quería. Pero entonces hacemos de ese evento único de Dios una manera de ver de cómo Dios opera y así es como Él va a operar. Y nos equivocamos porque Dios lo hizo en un momento para acercarse a ti, que tú te acercaras a Él. Pero tú tienes que seguir un proceso de madurez. No siempre que te vas a sentar a pedir, vas a pensar que Dios lo va a resolver de la manera que tú crees que Él lo va a resolver. Hay multiforme. Él lo resuelve de 1000 maneras. Que entonces, cuando vamos en el proceso de madurez, entendemos que ya no se trata de como yo creo, sino de depender de Él como Él lo va a hacer. Y a veces romper esa barrera cuesta años. Porque seguimos diciendo, aunque amo a Dios, soy salvo. Aunque gloria a Dios, no, pero las cosas son así. Y se equivocó. Le está poniendo a Dios la carretera cuando el que crea la carretera es Dios. ¿Estamos aquí? Entonces yo quiero que se abra ese corazón nuestro para que nuestra dependencia de Dios sea mayor. Y soltemos la dependencia de nuestro propio entendimiento. Porque la propia Biblia lo dice y me acabo de adelantar hasta el pasaje final que está en Proverbios. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. O sea, tienes que depender de Él. Y vuelvo y te repito, y depender de Él no es como tú digas ni como tú creas que es. Es de Él. Eso es otra cosa. Estamos aquí dispuestos a seguir madurando en el Señor. Esto es bueno porque nos bendice. Entender estas verdades y nos saca más rápido de ciertos hoyos en los que nos metemos y no queremos salir. Y Él es el que rescata del hoyo nuestra vida a través del entendimiento. Así que decía que todos necesitamos guía. Debo aceptar este trabajo, debo mudarme, cómo manejo este problema familiar. Todos estamos manejando diferentes tipos de problemas. ¿Qué hago con este ministerio? ¿Cuál es el próximo paso en mi vida? Y la pregunta realmente no es si necesitamos dirección.
La pregunta nuevamente es, y vuelvo ahí, o sea, es si Dios, y ahora le voy a añadir algo que lo acentúa, hágalo más personal, es si Dios es verdaderamente mi guía. Muchas personas son guiadas, hay algo que te va a guiar aunque tú digas que no. Porque cuando tú decides que algo no te guíe, estás decidiendo que otra cosa te guíe, para que lo sepas. Y muchas veces nosotros somos guiados por emociones. Claro que sí. Y a las emociones le ponemos muchas veces el rótulo de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Y digo todo esto porque la enseñanza de aquí es que antes de que tú dejes que todas estas cosas que yo estoy mencionando sean las que produzcan una decisión en tu vida, tienes que subir allá arriba a encontrarte con Dios. Eso es lo que pasa. El pasado es uno de los factores que toma decisiones por la gente o que los lleva a tomar decisiones. El miedo. ¿Cuánta gente no toman decisiones por miedo? Pues mira, para ustedes tengo el libro de Josué, precisamente. Porque, ¿qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pues yo digo que esas palabras no se le dicen a alguien que no tiene nada de miedo. El que necesita escucharle es aquel que está como que esto no está fácil. Esto no es, y Dios dice, esfuérzate. Entonces a veces el cristiano se hace una mentalidad de que como Dios está en el asunto, todo es fácil. No. Como Dios está en el asunto, todo tiene la solución de Dios. Tienes que obedecer. Y por eso está la palabra de que esfuérzate en lo que vayas a hacer. En el Nuevo Testamento, ¿usted cree que es fácil que todos nos llevemos bien? Aquí somos facilitos nosotros. Para nada. Pero Dios a través del apóstol Pablo nos da un consejo y nos dice, esfuércense por mantener la unidad y el vínculo de la paz. Yo soy cristiano, ahora hay paz y amor. No, tienes que esforzarte por permitir que el fruto del Espíritu se desarrolle en tu vida. Así que la cultura nos puede guiar. Como las cosas eran así, yo tomo decisiones así. Las redes sociales, esto lo hemos hablado desde el principio de año. Cómo las redes sociales influyen en nuestras decisiones. Tenemos que tener cuidado con eso. Nada de eso es malo en sí. Lo que es malo es tomar decisiones por eso, sin haber consultado primero, sin haber subido a la torre de vigilancia. Y por favor, no me tome esto como una cosa súper espiritual. Hay cosas que con sentido común y con entendimiento ya las comprendemos y tomamos unas decisiones. Pero hay cosas que no estamos seguros, hay cosas que no son correctas, hay cosas que nos parecen bien, pero su fin es otro. Ahí eso, espérate un momento, exactamente, vamos a esperar un momento. Y vamos a esperar en el Señor y vamos a subir a consultarle a Él y a esperar una contestación de Él. ¿Por qué? Porque no debemos ser este tipo de personas. Al contrario, dice la Biblia, como el creyente, usted y yo, fuimos diseñados. Romanos capítulo 8, verso 14, lo dice y dice, porque todos los que son guiados, mírelo ahí, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados, ¿por qué? No es que son guiados por una red social, ¿verdad que no? No es que son guiados, los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, eso es lo primero que debe guiar tu vida. Otra cosa viene después. Y yo creo que otra cosa que nos enseña a tomar una decisión es parte de lo que es la guianza del Espíritu de Dios. Pero primero tiene que estar presente esa guianza del Espíritu de Dios. Esa conciencia clara de que, Señor, escuché y cualquiera a mí me puede ministrar hoy. Cualquiera con una conversación. Y yo entender eso que me dijo viene de parte de Dios. Pero como yo decidí dejarme guiar por el Espíritu de Dios, voy a hacer caso a lo que esta persona me dijo. ¿Sabe una cosa? A mí no me importa. Me importa la vida de la persona, pero no me importa catalogar a la persona que me lo dijo.
Me lo puede decir cualquiera. Lo que yo tengo que entender es que lo que me dijo venía de parte de Dios. Eso es todo. Amado, es para no equivocarnos. Hay una sutileza. Hay sutilezas en nuestra mente, en nuestro corazón, que abre la puerta de los errores decisionales en nuestra vida. Entonces todo eso debemos ir pasándole una buena escoba y limpiando. Querer que sea el Espíritu de Dios que dirija nuestra vida. Porque la evidencia de una relación con Dios no solamente es asistir a la iglesia. Sí, esto es parte que indica que queremos tener y tenemos una relación con Dios. Pero yo creo que más que eso es aprender a caminar bajo su dirección. Porque usted puede venir aquí todos los domingos sin faltar. Pero de la puerta para afuera yo no sé cuál es la dirección de su vida, cuáles son sus decisiones. Ni tampoco estoy aquí para que usted sepa, para gobernar su vida. Estoy aquí para darle palabra para que usted decida recibir la dirección de Dios. Usted lo va a decidir. ¿Me sigue? Y es bueno que estemos aquí para recibir el consejo los unos de los otros. Pero lo que determina, obviamente, esa relación con Dios, no necesariamente que usted llegue aquí. Es si usted se está dejando dirigir por Dios en toda su vida. Y por eso es que planteamos esta pregunta. Y para ver un poquito más amplio, hay varias cosas que debemos saber sobre esto. Y número uno, que nos van a ayudar a establecer que Dios sea nuestra guía. Ayudar a entender mejor para, sin lugar a dudas, dirigirnos por ahí. Y la número uno es que Dios quiere guiar nuestras vidas. Ay, pastor, pero eso es sencillo. Si usted lo está diciendo, eso yo lo sé, que Dios quiere guiar nuestras vidas. Bueno, muchas personas en este sentido piensan que Dios solamente los quiere guiar en asuntos espirituales. That's it, que no se mete en nada más. ¿Ves? Dios sí quiere guiar mi vida, pero Él no se mete aquí. Y yo creo que Dios se mete en todo. Entonces, solemos espiritualizar también eso. Sí, Dios se está metiendo en mi vida. O sea, Señor, voy a acudir a ti porque yo tengo que ver qué ministerio es en el que yo voy a colaborar, cuál es tu propósito en mi vida para yo ir encaminándome en el ministerio, para que tú me desarrolles. Señor, ahora que estamos hablando de discipulado, yo sé que tú te metes en esto, en lo otro no, pero en esto sí. ¿A quién tú quieres que yo discipule? Pero ves, estamos correctos, pero lo dejamos a la mitad. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para la obra? ¿Cómo puedo ser más efectivo compartiendo el evangelio? Entonces nos sentimos bien espirituales porque estamos hablando de algo que directamente la Biblia nos llama a hacer. Pero podríamos pensar, obviamente, que Dios está interesado en cada detalle. Un ejemplo de ello está en Génesis capítulo 21, cuando Agar sale al desierto con su hijo Ismael. ¿Y sabe qué? Iba a morir. No había recursos. Y Agar incluso se aleja del niño porque la tristeza era tanta que dijo, yo no soporto ver a mi niño morir de sed. Aquí no hay nada, Dios mío, haz algo. Y Dios le mostró un pozo y le dio de beber. Para mí eso es tan importante porque Dios se ocupa. No estamos hablando ahora de un problema de una nación u otra. Estamos hablando de una necesidad pequeña, digo que le costaba la vida, pero un detalle de dar agua. Y Dios estuvo ahí. Entonces, en pequeños detalles podemos cometer el error de dejar a Dios afuera. Y Dios está en todo. Lo hizo con Agar, suplió agua. Lucas capítulo 5. Esta me gusta. Tiene que ver con sus negocios. Y a veces sacamos a Dios de nuestras plataformas y nuestros negocios. Usted sabe que Pedro tiró las redes toda la noche y no pescó nada. Y por la mañana estaba el Señor y le dijo, ¿me prestas tu barco un momento? Porque hay gente aquí que predicar. Y dijo, bueno, sí, estaba lavando redes. Cuando termina le dice, mira, sal un momentito y tira las redes. Dios se está ocupando de un detalle especial en la vida de estos hombres. En un momento especial para ellos. Entonces este hombre, aquí hay un detalle grande. Le está diciendo a un perito de la pesca,
a un ducho, como dicen por ahí, a un experto pescador, sale un momento y tira, y el experto dice, pero toda la noche, si fuéramos nosotros, Dios nos aconseja a través de alguien y le decimos, pero tú quieres saber más que yo, tú quieres saber más que yo, y alguien te está diciendo humildemente, hazlo un momentito, no te cuesta mucho, ¿qué te cuesta? ¿Cómo que qué me cuesta? Brother, que ahí en el mar y las cosas no se hacen de esa manera. Tú puedes ir a hacerlo un momentito. ¿Y qué pasó con la pesca? No decía que las redes se rompían. De la gran pesca milagrosa. Entonces el detalle de todo esto, de lo que estamos hablando, es que Dios se ocupa de los detalles de nuestro negocio, de las maneras, de cómo administrar las cosas. Dios se ocupa de nuestros matrimonios. Después, con calma, lea Efesios capítulo 5, el consejo de Dios para las relaciones matrimoniales. Pero lo queremos llevar como nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque venimos con lo que hablábamos, con mi manera de pensar, con mi cultura, con así se hacen las cosas. Espérate, vuelvo y pregunto, en esos asuntos, ¿Dios es tu guía? Porque te adelanto algo, si Dios es tu guía te vas a romper en dos. Pero Él, a la vasija que ama, la rompe y la vuelve a hacer de nuevo. Y la hace mejor. Eso es lo que pasa. ¿Dónde está el problema? En que tú y yo no nos queremos dejar romper. Porque duele. ¿Qué duele? Dejar el ego, dejar la costumbre, dejar en la posición que yo siempre he creído que me toca dentro de. Entonces, espérate. Si Dios es mi guía en un asunto como ese, déjame subir un momentito sobre la torre y déjame alinearme. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y sabes qué? Nosotros dimos en el 201, obviamente, parte del proceso de madurez para ser más como Cristo. Y uno de ellos era establecer una disciplina, un hábito, no tan solo de orar, de lectura de la palabra, de meditación. Eso ya no, nosotros aquí le ayudamos a entenderle, lo alimentamos, pero usted tiene una tarea de comer diariamente. Había una canción que decía que me echen la comida en la boquita y después que me la echen, o sea, lo queremos todo. Todo. No piensen en esa canción, eso tiene otro contexto. Pero es querer decir ese lado de aquí, nada más. Es que a veces como hombres y mujeres de Dios actuamos de esa manera. Que nos los den. Y ya nos los dieron todo. Y el trabajo es que nosotros vayamos a buscar dónde está la comida y la dirección verdadera de Dios. Te cuesta, pero te va a traer una bendición como nunca antes, iglesia. Y esta iglesia ya no es una iglesia de leche, es una iglesia ya de vianda. Esta iglesia acaba de cumplir 13 años. Ya no podemos actuar como niños pequeños, que nos dejamos llevar por cualquier viento de cualquier cosa. Tenemos que estar como hacía el profeta Habacuc, parado, firme sobre la verdad, no importando lo que pasa en la vida. Porque si fuera por cualquier cosa, mañana nos quitamos. ¿Pero acaso Dios nos llamó a eso? Así que entendemos que Dios puede guiarnos en todas esas cosas. No tan solo atiende esos asuntos de salvación, que los atiende todo, pero también atiende los asuntos más pequeños de tu vida. ¿Está siendo tu guía en eso? Felipe y el etíope. ¿Ves? Una vez más, algo que no tiene lógica muchas veces. Felipe está en medio del avivamiento, de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Pero en medio de ese avivamiento, Dios lo saca y le dice, vas a ir a otro lado. Algo que no hace sentido. Pero si la cosa está buena aquí, estamos cumpliendo con tu voluntad, tú te estás glorificando de una manera, ¿para que tú me mandas en un sitio y por el desierto donde no hay nadie? Esa sería nuestra contestación. Esto no me machea, pero Dios sigue hablando. ¿Es Dios tu guía? Pues de Felipe fue su guía. Y Felipe lo que hizo fue obedecer.
Y al obedecer terminó predicándole el evangelio al tesorero de la reina Candace y él convirtiéndose y bautizándolo. Eso era lo que quería hacer Dios. Dios no estaba buscando que se quedara en el party grande, en la iglesia llena de los 1000 hombres y mujeres. Estaba buscando lo que siempre ha buscado, que todo el mundo sea salvo. Y nosotros no podemos tener la mente de que donde está la cosa on fire, ahí nos vamos a quedar. No, nuestra vida siempre va a ser, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ahora y hoy? Independientemente de lo que esté pasando. Usted sabe que cuando usted toma esas decisiones, hay mucha gente que le va a decir, qué tonto tú eres. Qué bobo, pero ¿cómo tú? No están entendiendo, pero no les toca entender. Al que le toca entender es a usted, que eso es lo más importante. Una vez usted lo entienda y esté claro y obedezca, Dios se va a encargar del resto. Se va a encargar como lo hizo con Felipe. Así que Dios no siempre, este es bien importante, revela todo el camino, porque muchas veces queremos que nos digan todo. Si Dios me dijo hacia dónde yo iba, bueno, me tiene que decir todo lo que hay. Espérate, Dios no te va a revelar todo. Dios muchas veces te envía a hacer algo. Él no sabía todo lo que iba a hacer cuando se iba a encontrar con el etíope. Simplemente obedeció, pues por aquí es que tú me mandas, por aquí es que voy. Y esto tiene líneas finas. Y hay que tener cuidado. Un día voy a predicar completamente de ese tema, porque estuve buscando y es bien amplio. Las líneas finas de Dios me dijo, voy a hacer... Y la línea de entendí que este es Dios que me está mandando a hacer esto. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Así que Él no siempre revela todo el camino. Muchas veces lo que nos está revelando es el próximo paso. Pero nuestra responsabilidad seguirá siendo obedecerlo. ¿Ok? Como número 1 hablé de que Dios quiere guiar nuestras vidas y que se mete en todas las áreas. Esa la entendimos. Es para entregárselas a Él. Número 2, ¿cómo saber si Dios es mi guía? Y Habacuc aquí nos muestra varios principios para poder entenderlo. Uno de ellos, y va a decir ouch ahora. Dios es mi guía cuando lo consulto antes de actuar. Au, gloria a Dios. Repito, Dios es mi guía cuando yo lo consulto antes de actuar. Es que a mí en mi mente se me llegan tantos paréntesis y después me voy de aquí. No, pero no es hablar de él, es cómo somos. Y uno se incluye también. Si yo sé que soy guiado por Dios, obviamente, pues lo consulto antes de actuar. Pero como yo en mis emociones quiero algo, pues ya yo sé, antes de la consulta, como dice mi hermano Eddie, ya yo vengo recetado. Ya yo sé, pero como yo sé lo que dice Dios, que es contra lo que yo quiero, pues no lo voy a consultar y lo voy a hacer. Entonces ahí es como que, ¿para qué preguntas si ya sabes? Si ya sabemos, decimos saber, que eso es otra cosa. Es porque queremos hacer algo. Pero si sabemos la verdad, mi consejo de hoy en adelante, salte de la culpa de las malas decisiones, porque te ha pasado eso, exactamente. Sino que entiende que Dios te perdona y te dice, ahora ven y recibe mi consejo. Ven ahora. Porque te has dado cuenta que si lo sigues haciendo de esa manera, sin venir a donde mí primero, el laberinto va a llegar a un punto sin salida nuevamente. Esa es la verdad. Pero en Dios, ahí es que está la verdadera salida de todo. Podemos aprender a confiar en Dios. Entonces Habacuc hizo preguntas. Y fue bueno porque Habacuc no asumía que él lo sabía todo. Había una humildad en este hombre y lo estaba reconociendo. ¿Qué estaba reconociendo? Yo necesito escuchar a Dios. O sea, no entiendo. A mí me puede parecer, pero yo no entiendo. Y a veces dejamos la cosa en que como a mí no me parece, me voy por este lado. No, Habacuc fue humilde. No entiendo y como yo no entiendo, voy a donde Él. Él es el que va a seguir dándome el camino que yo necesito ver. En Josué capítulo 9 hay un gran ejemplo con los gabaonitas. Ellos estaban en el proceso de conquista. Gabaón, Palestina, al norte.
Y obviamente el pueblo no podía hacer alianzas con los que estaban allí. Pero los gabaonitas, esto es un bochinche tremendo. Mire, los gabaonitas ya sabían que venían en progresión el pueblo de Israel. Sí, aquel al que Dios le abrió el mar rojo. Ellos tienen un Dios poderoso. Tememos a ese Dios porque donde quiera que ellos van, Dios los respalda. Y vienen por ahí, se nos acercan, nos van a limpiar la cacharra a todos aquí. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Vamos a engañarlos. Vamos a vestirnos de ropas viejas, vamos a esto. Y como ya están cerca, nos les acercamos y les pedimos ayuda para que no nos maten. Entonces, pues, los líderes, Josué y todos, diciéndole, pero ¿quiénes son ustedes? No, nosotros venimos de tierras lejanas y necesitamos ayuda, ustedes nos pueden ayudar. Sí, pero espérate, no, ustedes no son de tierra cercana, porque si eran de tierra cercana, ¡pum!, tienen que salir. No, venimos de bien lejos. Y ellos le preguntaron, y al final de preguntarle, de indagar entre ellos, aquí es donde está, si es la guía de Dios o no, decidieron, ok, pues entonces nosotros los vamos. Hicieron pacto ante Dios con ellos, de que los iban a cuidar. Y cuando ellos hacen un pacto, ellos no lo pueden romper. ¿Le consultaron a Dios? Hablaron con ellos. Empezaron a ver ellos sus decisiones, pero no fueron a donde Dios, y lo dice la palabra. Y por no consultarle a Dios, ¿sabe qué? Le tomó 5 guerras, o una guerra con 5 reyes. Porque habían reinados que estaban en contra de los gabaonitas, pero como ellos hicieron un pacto de paz delante de Dios, se comprometieron también a defenderlo, sin haber consultado con Dios. Y entonces le trajo problemas porque cuando iban a atacar a los gabaonitas, ellos tenían que salir a dar pecho. Te estás buscando un problema de más por no consultar, gratis, por no consultar a Dios. Pero bueno, los hicieron al fin de cuentas leñadores y aguadores para que los ayudaran, pero les costó mucho. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. ¿Cuántas cosas nos han costado a nosotros? ¿Cuántas vueltas de más hemos tenido que dar en la vida muchas veces? Por no subir a la torre de vigilancia a consultar a Dios. Por no escuchar un buen consejo de alguien que te está diciendo, no te tires por ahí. Obviamente, y siempre lo digo, tiene que ver quién es el que se lo está diciendo. Porque hay formas y hay formas. Y el sabio o la mujer sabia de Dios sabe cómo dejarle entender a la otra persona que lo que está haciendo tal vez no es la manera más correcta de hacerlo. Y usted lo plantea y lo pone. La persona decide si se va a dejar guiar no por usted, por Dios, que lo está usando. Es una honra que Dios lo use usted en un momento dado de la vida. Eso es todo. Pero si quiere que le deje este consejo, siempre que usted vaya a dar su opinión y pretenda que esa opinión sea un buen consejo para la persona, póngalo a pensar, no lo empuje a hacer nada, déjelo pensando, hágale preguntas que van a saber responder esas preguntas. Cuando ellos mismos se las contesten, entonces diga, es cierto, ya estoy claro. Pero nunca usted le metió la presión. No lo haga porque muchas personas, como yo, no funcionamos bajo presión. Es duro. Ahora, yo he sabido distinguir sobre lo que es una presión y yo digo a veces, no me gusta que me presione, pero estoy escuchando lo que me dice. Yo me voy a meditar de lo que me dijo. Esa es la parte que yo estoy aprendiendo ahora. A veces me iba de frente y muchas veces sigo de frente, pero digo, déjame escucharlo, pero la presión no me gustó. Ve que soy humano y trato de manejar la vida de manera de que Dios sea mi guía en todo tiempo y en todo momento. Lo digo humildemente porque yo soy humano, pero quiero dejarme guiar por Dios. Entonces quiero aprender a manejar situaciones que yo antes hacía que me alejaban porque podía estar el consejo bueno. Lo que no me gustaba era la manera. Ahora ya digo, no me gusta la manera, déjame hacer así, pero déjame escuchar. Y luego me voy a consultar con Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Esto es tratar de ser práctico, amado, porque eso es lo que la Biblia quiere que nosotros seamos, que vivamos en la práctica de lo que nos está enseñando y de los principios y los valores.
y que lo hagamos una realidad en nuestros días, en nuestros contextos. ¿Ok? Así que esa fue la número 2. ¿Cómo saber si Dios es mi guía? A través de esos principios. ¿Preguntamos primero a Dios o no? 3. Dios guía a quien aprende a detenerse. Diga ouch también si quiere. Dios guía a quien aprende a detenerse. Y aquí Habacuc decía, sobre mi guarda yo estaré. O sea, antes de escuchar a Dios tuvo que detenerse. ¿Detenerse qué es? ¿Qué implicaba detenerse? ¿Qué puede implicar en nuestros tiempos? Detenerse, déjame ir a buscar un lugar de privacidad. Déjame sacar un tiempo a solas con Dios. O sea, mi vida no puede seguir de esta manera porque no me estoy deteniendo a escuchar a Dios. Lo único que hago es escuchar ruido. Y usted sabe una cosa, que nosotros no le fallamos al blanco por falta del consejo de Dios. Siempre el consejo de Dios ha estado. Es que muchas veces el ruido de nuestra vida es más alto y no nos permite escuchar el consejo de Dios. Son dos cosas. Pero Dios, ¿por qué me pasa esto? Tú no estabas. 1000 veces te dijo de una y otra manera, por ahí no es, pero tienes tanto ruido alrededor tuyo. Redes sociales, actividades, familia que tenemos que tener, pero ¿sabe qué? Debe haber un tiempo, debe haber algo primordial en nuestra vida para que todo eso te vaya bien después y pueda estar bien alineado. No puedo ahora por esto, no puedo ahora por lo otro, hay prisa, hay lo otro, pero nadie me entiende. Sí, Dios te entiende. Pero a mí lo que me pasa es que soy el único en el mundo que me sucede. Bueno, tú no eres el único. Si abrieras la mente y el corazón te darías cuenta que hay 500 millones de personas que le pasa lo mismo. Y una sola alternativa y es Dios. Que Él sea tu guía. Estamos aquí. Pero entonces tenemos que aprender a detenernos. En Primera de Reyes, capítulo 19... vemos al profeta Elías que viene de una victoria. El profeta Elías le reta a los profetas de Baal, que eran 400, a ver quién era el Dios verdadero. O sea, fue un atrevido, pero obedecía a Dios. O sea, esa es la actitud que debemos tomar, pero mire lo que es la humanidad. Luego de haber vencido en el nombre del Señor, y mataron esos 400 profetas porque Dios demostró que era el Dios verdadero. Le mandaron una amenaza de allá arriba. Y le dijeron, tan cierto como que Dios vive, me le van a decir que mañana por la mañana está muerto el hombre. Un hombre que había visto la mano de Dios de una manera tan poderosa. Fue un hombre que entró en depresión y se escondió. Y se escondió. Un hombre que hace 24 horas atrás estaba viviendo bajo la guía de Dios, una amenaza lo sacó del carril de la guía de Dios. Y eso nos pasa en nuestra vida. Hoy estamos disfrutando del evento más poderoso que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos salvó, nos rescató, sanó a mi hijo, sanó a mi hija, hizo un milagro. Y mañana tengo un problema y se acabó la guía de Dios allí. Me deprimí, dejé de escucharlo, pero ¿qué pasó? Le pasó al profeta Elías. Ahora, yo lo que quiero que veamos bien interesante es qué pasa porque tenemos que detenernos. Dios dice que le va a hablar a Elías en medio de su proceso de depresión. Y entonces Elías sale a hablar con Dios y una de las cosas que él afirmaba era que vi fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Porque muchas veces queremos ver cuando la situación parece que está, ahí está Dios. Y digo, no, Dios no está ahí. Y vino un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Wow, brother, esto está todo se saca. Ay, no, tampoco ahí. ¿Sabe cuándo dijo que entendió que Dios le estaba hablando? En el silbo apacible. Dijo, y ahí vi que Dios me estaba hablando. Saca tiempo,
Olvídate de todas las distracciones que trae la vida. Dios te puede hablar en medio de lo que nosotros decimos o interpretamos. Un avivamiento de todos corriendo, todo está bien, te puede hablar. Pero Dios muchas veces utiliza el silbo apacible para hablarte directamente y volver a darte direcciones, las que tú necesitas. Ahí fue donde Elías recibió direcciones. Levántate que largo camino te resta. Vamos a comer, vamos a hacer que esto no se acaba aquí. Entonces pudo entender, caminar por la guía de Dios y ver la victoria de Dios en su vida. ¿En qué nos estamos entreteniendo? ¿Qué puede representar para ti el terremoto? ¿Qué puede representar el fuego para ti? ¿Qué puede representar todo el movimiento que pueda haber, que parece que es wow, que te puede impresionar tanto? Te puede impresionar tanto que Dios te dice, pero yo no estoy ahí. Yo contigo voy a entrar en una relación donde cuando te vayas a solas conmigo y empieces a meditar en mi palabra y empieces a preguntarme qué es lo que yo quiero contigo, en el silencio de tu cuarto, de tu recámara, ahí tú vas a comenzar a escucharme de verdad. Ahí. Esto no es apto para todos, pero es lo que enseña la palabra. No podemos llenar cada minuto con ruido, televisión, redes sociales, música, trabajo, preocupaciones, porque va a ser difícil escuchar la dirección de Dios. 4, Dios nos guía. Ya estamos terminando. Dios guía a quien aprende a esperar. Otra vez, todo esto es un ouch. Los puntos que yo traje es como... Dios guía a quien aprende a esperar. ¿Por qué? Porque sabemos y somos parte de esa generación que es impaciente. Todo rápido. Y que todo lo fabrican para que sea más rápido cada día. No me diga lo fabuloso que es el ChatGPT y lo rápido que es eso. Mire, eso para mí ha sido una bendición, aunque usted no lo crea. ChatGPT me ha ahorrado tanto tiempo a mí. A veces yo para hacer una predicación me tardaba 3 horas en el primer párrafo, literal. Porque era pensar, buscar, montar, darle ideas. Ahora ChatGPT te da una buena idea y yo no dependo totalmente de eso. Pero se me están diciendo por aquí que... Bájate el micrófono. Y ChatGPT es maravilloso para eso. Pero estamos acostumbrados a que todo se haga de una manera bien rápida. ¿Y qué es lo que pasa? Que se nos hace bien complicado esperar. Y mucho más en Dios. Y nos levantamos como una generación impaciente. Pero la Biblia nos sigue enseñando de lo que es que cuando utilizamos a Dios como nuestro guía, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando aprendemos a esperar en Dios, que es lo importante de este punto. Todos sabemos la vida de José. Dios le habla a José a través de un sueño, ¿sí o no? Que se iban a inclinar delante de él. Tenía 17 años aproximadamente. ¿Pero qué pasó? Pasó todo lo contrario en un lapso de tiempo que parecía que lo que Dios le había mostrado, le había dicho, no era verdad. Josué vivió traición. Josué vivió cárcel. José, mentiras. Y usted sabe que desde que Dios le habló hasta que se cumplió pasaron 13 años. 13 años de haber sido traicionado por sus hermanos, 13 años de haber sido calumniado por la mujer de Faraón, 13 años donde dentro de la cárcel tuvo que estar. Si eso le pasa a usted y a mí, probablemente por no saber esperar en Dios y ver que todo el panorama va contrario a lo que Dios dijo, nos quitamos, dejamos de creer y aquí se acabó todo. Me quiero morir y no quiero volver más, a nada. Porque Dios es un mentiroso. ¿Y cuántos saben que Dios no miente? Porque no es hombre para que mienta. Y si Dios estamos seguros de que nos está diciendo algo, no importa el tiempo que tome, eso se va a cumplir. Y se va a cumplir, como les decía, de la manera que tú muchas veces no esperas.
¿Cómo José sube a ser el segundo? Pues porque él fue un hombre que siempre obedeció a Dios y Dios fue su guía dentro de la cárcel y donde quiera que él estaba, no importando dónde estaba. Y Dios le comenzó a dar sueños a quien, a Faraón, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó? Que no había nadie que los interpretara hasta que se acordaron de que había uno. Que había uno que había hecho de Dios su guía. Y que por consecuencia de eso podía interpretar sueños. Que no estaba buscando nada para sí, sino vivir para aquel que siempre lo había llamado, independientemente de las circunstancias que se encontrara. Y ese fue el que llegó, ese fue el que interpretó los sueños. ¿Ves cómo Dios lo hizo? Yo me imagino, ¿usted pensaría que Dios lo hubiese hecho de esa manera? O yo creo que lo más seguro usted hubiese dicho, no te preocupes, tú estás preso, pero estamos formando un ejército acá en Israel para ir a liberarte. Pero esa es la mentalidad personal de nosotros. No te preocupes que yo estoy en un hoyo ahora, pero yo voy a hacer esto y esto, y yo voy a salir de aquí, yo voy a estar donde Dios me dijo. Eso es a puro mollero suyo. Y Dios dice, si yo te llamé, aprende a esperar en mí. ¿Me has consultado lo que estás pensando para salir de tu problema? ¿O estás aprendiendo a esperar en mí en medio de tu problema? ¿Sabes por qué? Porque tu problema, lo que estás viviendo hoy, no es para que te quedes llorando. Tu problema es parte de un proceso de Dios para llevarte a donde Él quiere. Todo depende de la perspectiva. Y ese es el último punto. Permitir ver lo que Dios ve, no lo que nosotros veamos. Por eso era que Habacuc iba a la torre de vigilancia para poder observar. ¿Cuántos quieren ver a Dios cada día mejor y más? La pregunta es, ¿estás posicionado en el lugar correcto para poder verlo mejor? Me gustó algo que utilizó el pastor Juni este viernes pasado, que es precisamente lo que significa ese ver. Porque ver es, ahora puedo entender, ahora te veo. A veces somos tan literales, pero es poder entender. Hechos capítulo 10 traíamos el ejemplo. Pedro orando. Y obviamente de la manera que lo puede explicar es que vio el lienzo bajar, etcétera, etcétera. Y era Dios hablando a su vida. ¿Por qué? Porque lo que tenía como cultura y costumbre es que a los que no son judíos, ellos son impuros y ellos no son. Y Dios le dijo, espérate. A lo que yo limpié y santifiqué, tú no lo llames impuro. Entonces te estoy dando un mandato ahora que vayas a donde ellos y les lleves el mensaje. Pedro lo vio, lo comprendió. ¿Y qué pasó? Le tocaron la puerta porque Dios también le estaba mostrando a otro hombre allá. Y por ahí comienza un proceso hermoso de crecimiento de la iglesia, de los gentiles. Pero es cuando comienzan a ver. Pero este es el punto de hoy. No ven si no buscan la guía de Dios. No se puede ver si no se busca la guía de Dios. No puedes ver si no te apartas de la torre de vigilancia y dices, aquí voy a esperar a que hables tú. Porque cuando tú hablas hay verdadera dirección. Eso era lo que pasaba. 6 capítulos más adelante, Pablo vio. ¿En dónde? En su torre de vigilancia. Dios le muestra a un macedonio pidiéndole, tenemos necesidad, pasa por aquí. Y mire, esto es la manera de explicarlo. Probablemente, digo yo no estoy... Pablo sabía de una gran necesidad que ya había en Macedonia. Y en medio de su proceso de oración, era que el corazón no podía más de, esta gente necesita escuchar, esta gente están imprevistos de la verdad de Dios. Y puede describirlo en que vi un hombre que tenía una necesidad. Dios le está mostrando, pero se da cuenta que lo de ver es mucho más allá que algo que pueda ser concreto, que querramos definirlo de una manera. Si no lo veo, vi una visión. Bueno, puede ser así, pero usted puede ver algo porque Dios le está mostrando algo en su corazón que no le cabe la menor duda y tiene que decir, ya lo vi. Y ve este varón macedonio y ¿sabe qué? Por ahí comenzó también la evangelización a toda Europa. Es hermoso cuando hacemos de Dios nuestra guía, porque nos va a llevar al cumplimiento de lo que Él quiere hacer con nosotros.
aquí la pregunta vuelve a ser, ¿es Él mi guía? Estamos aprendiendo a ver desde su perspectiva. Yo se los dije, muchas veces el problema no es la falta de dirección, es la perspectiva equivocada. Hay problemas donde usted dice, yo veo imposibilidad, esto es imposible. Espérate, y para Dios no es que no hay nada imposible y en Él podemos ver la posibilidad. Es la perspectiva que estamos viendo. Un diagnóstico, pero seguimos viendo y creyendo a Dios. Entendemos el diagnóstico, pero en Dios podemos ver las posibilidades también. Y de momento Dios hace que todos los doctores se queden. ¿Y qué pasó aquí? Ve, ahora tú eres el que no puedes explicar. Y yo tengo una explicación y se llama Dios. Porque lo que era imposible para ti es posible para Dios. ¿Con qué ojos vamos a ver? Hay algo que nos impide de caminar en el propósito de Dios muchas veces. Y es que queremos hacer planes para agradar a Dios, pero la mentalidad de escasez no nos permite dar el próximo paso. Y créame que eso es muy común en los hispanos. Escasez no hay, no se puede. Entonces el que ve con los ojos de Dios, no es que sea un imprudente ni un irresponsable, pero dice es que en Dios va a haber provisión. Es que si Dios nos mandó a caminar, vamos un paso a la vez. Y vamos a ir administrando todo bien para que nos demos cuenta que Él sí va siempre a proveer y a suplir. Donde unos ven escasez, el hombre de Dios ve provisión. Hay un problema grande en nuestra vida y ¿qué solemos decir? Ya este es el final, se acabó todo. Y Dios hoy te dice nuevamente, no. A través de ese problema yo estoy declarando, no un final, un nuevo comienzo en tu vida. Ahora tú vas a aprender algo distinto. Ahora vas a ver las cosas diferentes. Hoy con tu problema estoy creando un nuevo comienzo. ¿Lo ves? ¿Sabes quién es el único que lo puede ver? El que sube a la torre de vigilancia y está pendiente a lo que Dios está diciendo y hablando. ¿Estamos aquí, iglesia? Así que la mayor evidencia de que Dios es mi guía es la obediencia. 2 ejemplos y terminamos. Jonás es el primero, obediencia. Ya usted sabe el resultado. Dios le dijo, ve a Nínive. Pero como a Jonás no le pareció, y ya usted sabe todo lo que pasó, por falta de obediencia. Ahora Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, que yo te voy a mostrar. No le mostró todo el camino, le dio una dirección y Abraham estaba claro de que Dios había hablado. Y el resto es la historia más hermosa que hay, donde se levantó el pueblo que dio a conocer el que Dios trajo, que es Jesucristo, para darse a conocer a todo el mundo. La obediencia trae resultados. Y la última pregunta es, o no es, diría yo, si Dios sigue hablando, porque yo creo que todos ya entendemos que Dios sigue hablando a nuestras vidas. La gran pregunta es, iglesia, y ponte de pie, si estamos escuchando. Esta es la pregunta de hoy. ¿Estás escuchando lo que Dios te está hablando en tu intimidad? ¿Estás escuchando el consejo de Dios para los problemas y las situaciones de tu vida? ¿O te estás desesperando y dejaste de escuchar y lo hiciste tú? ¿Estás escuchando a Dios cuando un día como hoy te estás diciendo, detente un momento? Hay un tiempo indicado para todo. Ahora quiero hacerte crecer en tu interior y que confíes más en mí, pero tienes que esperar. Te puedes detener y subir a la torre de vigilancia y decir, Señor, voy a meditar en ti, voy a aprender de tu palabra, voy a dejarme guiar por ti, Dios amado, y ayúdame, porque sabes que hay una realidad, que hay cosas que batallan en nosotros, es parte de lo que está dentro de nosotros, lo que llamamos concupiscencia, como usted quiera, que tiene que ser echado a un lado para permitir que lo de Dios, que Dios se enseñoree en nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que consultemos a Dios, apartémonos de todo ruido, esperemos con paciencia,
Tratemos siempre de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y obedezcamos lo que Él dice. Ahora sí ponemos Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, que dice: llévese eso para su casa. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él siempre sabe el camino que todavía tú no puedes ver. Tal vez este es el momento de que a ti no te toca ver, te toca confiar. Y no es que camines como los ciegos, es que sepas que Dios te habló. Porque cuando Dios habla no es necesario que lo sepas todo, vuelvo y lo repito. Es necesario que tú confíes en Él. Vamos a cerrar los ojos. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, Dios.